¿Y la productividad de dónde arranca? Primero deberíamos definir... ¿Cómo asociás eso con la productividad? Vos sos especialista, te especializás en productividad. Sí, yo empecé enseñando... A mí me pasaba lo siguiente. Yo tuve la suerte de que en la facultad me iba bien. Me iba bien y lo recontra disfrutaba. Para mí era Disney. O sea, un examen era como, qué copado, si no el examen. Era como si entrenara tenis y tengo un partido de tenis. Es como copado. O sea, desafiante, claro, pero copado. Y yo no estudiaba, o sea, estudiaba lo normal. No es que me reventaba estudiando, ni era el que no estudia nada y aprueba. Y una vez, yo a los 19 entro como ayudante de cátedra en la universidad. Y ponerle que a los 20 teníamos que mostrar exámenes. Tomábamos los exámenes y a los chicos que habían desaprobado se les mostraba el examen. Y me acuerdo clarito que había un alumno que yo veía que estudiaba mucho, pero estudiaba en el patio de la universidad. Y cuando lo vi estudiando en el patio, digo, bueno, lo registraba, ¿viste? En Jujuy también somos pocos, nos conocemos mucho. Cuando le muestro el examen, estaba desaprobado. Y me dice, profe, ¿cómo puede ser si yo estudio un montón? Yo era como que, claro, amigo, estás estudiando en el patio, tenés 100.000 estímulos que compiten por tu atención contra el libro. Lógicamente, estás estudiando mal. No tiene, o sea, no estás perdiendo, tenés, hablando en términos económicos, una productividad marginal muy baja por hora de estudio. ¿Qué podrías hacer? Diseñate un protocolo de concentración en el cual puedas sentarte que no haya tantas cosas que compitan por tu atención. Y de ahí me di cuenta, primero, de que en términos, por ejemplo, de deporte, sabemos muy bien cómo funciona el cuerpo humano en función de lograr un objetivo. Pero en términos de rendimiento cognitivo, no. O sea, si yo quiero aprender algo más rápido, memorizar algo, poder decir algo de memoria, etcétera, etcétera, no sabemos cómo funciona el cerebro. Y eso no se comunica tampoco. En el ámbito educativo, esto está mejorando, por suerte, cada vez más, pero hay una frase del mismo autor francés que te decía recién que dice, no podemos pretender enseñar si no sabemos cómo el cerebro aprende. Y hay tantas cosas que se están haciendo mal en el sistema educativo que, de vuelta, están cambiando. Pero yo dije, mirá, yo tengo esta ventaja. También tengo esta ventaja por dos cosas. Una, a los 19 años, a mí ya me interesaba leer sobre neurociencia porque vengo de un ambiente educativo. Esa era la segunda ventaja. Mi mamá es profesora, mi papá era profesor, mi hermana es especialista en educación. La charla de sobremesa era cuestiones de educación. ¿Cómo aprende la gente, no? Claro, básicamente mi mamá diciendo, bueno, voy a ver cómo hago. Mi mamá es maestra jardinera y profesora de inglés. Mi abuela era profesora, como que estoy súper... Y encima, por un lado eran profesores y por otro lado eran médicos. Y mi mamá, me acuerdo... este ejemplo nunca lo había relacionado. Me acaba de caer la ficha de algo que era neurociencia aplicada al 100%, pero no creo que la teacher lo haya hecho con ese objetivo. Yo tenía una teacher cuando estudiaba inglés que en un momento tuvimos que aprender el desayuno inglés. Viste que desayunan morcilla, los flacos. ¿Qué hizo la teacher? En lugar de darnos la típica clase de black pudding, que es morcilla en inglés, fuimos a su casa a desayunar, un desayuno inglés. Maravilloso. Y digo, nunca, jamás en la vida me olvidé de eso, porque lo hizo muy relevante, lo hizo real. Utilizó cómo funciona el cerebro, en lugar de ver una morcilla en el típico libro que dice The Cat is Under the Table, un evento tan nuevo y tan novedoso como estar comiendo morcilla en la casa de la teacher. Como ya venía con esa ventaja, la cual estoy muy agradecido, dije, bueno, aparte de comunicar lo que comunico en mi rol de docente, yo quiero comunicar cómo aprender. Porque aparte me parece una habilidad más transversal. Muchos de los alumnos a los cuales yo les enseño, sé que no van a terminar la carrera porque no les gusta, porque capaz, por lo que sea. Pero yo quería darles una habilidad que les sirva toda la vida. Y veía que hacían cosas terriblemente mal. Que a mí, lógicamente, cualquier persona que hace algo, para esa persona le parece obvio, al resto de los seres humanos no. Si viene un profe de tenis y ve mi saque, se pega un tiro, pero a mí no me parece tan obvio. Claro. Y empecé a comunicar eso, neurociencia aplicada al aprendizaje primero. Con cosas que para mí eran obvias, se las comunicaba a los chicos y los resultados eran fantásticos. Lo siguen siendo, porque lo sigo haciendo el día de hoy. Pero también me di cuenta que lo mismo que pasaba en la universidad, pasaba después en la vida laboral. El mismo alumno que por ahí llegó a recibirse sufriendo mucho la carrera, viste que nos pasa a todos lo mismo, decís, no te estreses en la carrera, que la vida real está mucho más complicada, brother. Y bueno, es lo mismo. De la misma manera en que nadie nos enseñó cómo estudiar, nadie nos enseñó a ser productivos.
Nadie nos enseñó que algo, ponerle tan hiper mega básico, movete cada hora. No estoy diciendo, che, importate una placa de Estados Unidos. No. Ponete una alarma en el celo que suene cada hora. Cuando te suene, pones los auriculares, pones tu falta de querer, te pega una lloradita, una vuelta a la manzana, volvés. Eso te hace más productivo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínate que, esto es un ejemplo que lo hago en vivo, me encanta cuando estoy dando conferencias. Te pongo el ejemplo. Le pido a 2 personas que suban al escenario. Esas 2 personas van a hacer flexiones. Una persona hace flexiones, más o menos siempre hacen 20, 25, y descansa normal. O sea, sin hacer, como descansaríamos en el gimnasio, sin hacer nada. A la otra persona, este es bien cruel el ejercicio, le digo, hace flexiones y para descansar, esto se lo digo en ese momento, o sea, después de que hizo las flexiones, hace flexiones diamante, que son flexiones con las manos así, son flexiones más difíciles. Lo primero que pasa es, me mira con la cara de qué le pasa al flaco este. Segundo, hace las flexiones y en la segunda ronda de flexiones normales no llega. No llega o llega, ¿viste? Se está a punto de desgarrar. Cuando nosotros sobreexigimos un músculo, el músculo nos da la señal. Nos da la señal de, che, hermano, bájame un cambio porque me desgarro, me duele. Y nosotros lo reconocemos. Cuando nosotros nos exigimos cognitivamente hablando, no hay señal. O la señal por ahí no la tenemos ni tan identificada y tampoco es tan clara como una señal de dolor. El cerebro no tiene receptores de dolor. Una cosa que te duele la cabeza, otra cosa que te duele el cerebro. El cerebro no duele. Supongamos que somos un trabajador que trabaja en el banco. Y está trabajando todo el día con la compu. Y llega un momento que se empieza a sentir, viste, medio como que tenés que leer 3 veces lo mismo y demás. Es la señal como si estuvieras haciendo press de banca y te empieza a doler el pecho. ¿Qué tenés que hacer? Utilizar otra parte del cerebro para relajarte. Pero ¿qué hacemos la gran mayoría de todos nosotros? Estamos trabajando con la computadora y nos empezamos a sentir medio que nos distraemos. Agarramos y utilizamos el celular. Es como si estuviéramos haciendo otro tipo de flexiones. Estamos utilizando inclusive, no solo cerebralmente, sino ocularmente, mismos circuitos neuronales. Y el cerebro, como todo órgano, cuando nosotros utilizamos cierta parte del cerebro, va acumulando desechos. Y cuando vas acumulando desechos, lógicamente, después esa parte no te rinde igual. ¿Qué tenemos que hacer? No es tan lineal como que vamos utilizando una parte del cerebro y después otra, pero sí, exigir cierto grupo muscular, entre comillas, porque el cerebro es un órgano, no un músculo, hacer una pausa, como lo harías en el gimnasio, y volver. ¿Por qué? Porque de esa manera, de vuelta entre comillas, esa zona del cerebro descansa, se oxigena, se relaja. E inclusive podemos hacer cosas a propósito para oxigenar el cerebro, para que nuestra atención se disperse. Y aquí hay un ejercicio que las personas que nos estén escuchando, que sean comerciantes, emprendedores, trabajadores, pueden hacer y está súper estudiado. Hay una pareja que los dos son de apellido Kaplan, Rachel Kaplan y Kaplan, que estudió el fenómeno de restauración de la atención. Esto también está muy bien tratado en el libro Deep Work de Cal Newport, que es muy, muy conocido en el ámbito de la concentración. Solemos entender a la capacidad cognitiva como si fuera infinita. A todos nosotros nos pasó decir, poner que tenemos que rendir un posgrado. El viernes voy a estudiar 10 horas. Es como que no, amigo, no se puede. En el ámbito del deporte eso es obvio. Che, tenés un partido de pádel. Listo, el viernes entreno 10 horas. No, amigo. Entreno 1 hora 10 días por 10 días antes y mucho mejor. ¿Qué pasa? Relacionándolo con lo que decía Kaplan y Kaplan, como entender que la concentración es un fenómeno, es un recurso finito, de la misma manera en la cual podemos cargar o descargar la batería de un celular, podemos hacer lo mismo con la concentración. La pregunta es ¿cómo? Supongamos que estás trabajando, estás guionando, estás investigando a la persona que vas a entrevistar, estás viendo qué publica, qué sé yo, y te empezás a sentir que ya empezás a patinar o tenés más tendencia a utilizar el celular, a abrir una red X. ¿Qué es lo que tenemos que...? Ahí la batería de la concentración va bajando. Nosotros podemos cargarla. ¿Cómo podemos cargarla? Cuando vos estás trabajando, tu foco, podríamos después hablar de las partes de la concentración, pero una de las partes de la concentración es la orientación. La orientación está hacia un solo lugar. La pantalla más arriba, más abajo, lo que sea, pero un solo lugar. Si salís a caminar, cambias de tener una visión láser sobre una cosa a tener una visión panorámica. Es decir, salís a caminar por acá. Bueno,
hay unas zapas que están en descuento, recién venía caminando, había promo de milanesa de berenjena, a mí no me gusta la berenjena, y vas viendo cosas, vas moviendo la cabeza. Eso restaura la concentración, restaura la atención. Y está estudiado también para los que tienen la posibilidad. Se comparó qué pasa si salís a caminar, por ejemplo, por el microcentro o por el Rosedal, por un parque. Por el microcentro estás rodeado, aún si te estás distrayendo un poco más, seguís rodeado de muchos estímulos que compiten la atención. Vas a estar con el flaco que dice dólar real, viendo a las personas que venden flores, viendo un montón de kioscos, etc. Vas cambiando tu vista de lugar. Cuando salís a caminar por un bosquecito, por una plaza, la visión es más panorámica. Ese efecto de que la visión sea más panorámica relaja, entre comillas, el músculo que después vos vas a necesitar cuando te sentés y mires la pantalla de vuelta.